Uno de los capítulos más desgarradores de la cuarta temporada de The Crown fue sin duda en donde nos muestran a las primas de la reina Isabel II que fueron internadas y olvidadas en una institución psiquiátrica, todo orquestado para que la realeza no se viera manchada por la discapacidad intelectual de las niñas Bowles-Lyon. Pero, ¿sabías que los Windsor tenían un pariente con un grave trastorno neurológico, cuya existencia también trataron de omitir? Si deseas conocer los detalles, súbete a la nave de Memento Mori. Memento Mori. Oficial. El 12 de julio de 1905 nació el príncipe John Charles Francis en York Cottage, en la propiedad de su familia en Sandringham, en Norfolk, Inglaterra. En el momento de su nacimiento, quien reinaba era su abuelo el rey Eduardo VII, por lo que el príncipe Juan pasó a ocupar el sexto lugar en la línea de sucesión del trono británico, pues era el menor de los 6 hijos que tuvo el matrimonio conformado por el futuro rey Jorge V, quien por aquel entonces era príncipe de Gales, y su madre, la princesa María de Teck, hija de Francisco Duque de Teck y María Adelaida de Cambridge. Sus padres no eran particularmente cálidos o cariñosos. Jorge era un militar riguroso, acostumbrado a la disciplina, la cual ejercía con sus hijos, mientras que María de Teck había consagrado su vida a hacer feliz a su esposo y cumplir atentamente con su voluntad. Los primeros 3 años de vida del príncipe transcurrieron con normalidad, al lado de sus hermanos y niñeras. No obstante, un año antes de que Jorge y María llegaran al trono, el pequeño Juan, quien ya tenía 4 años, sufrió el primero de sus ataques epilépticos. La primera reacción de la familia fue de evidente preocupación, pero poco a poco fueron tranquilizándose al recordar que el príncipe Leopoldo, uno de los hijos de la reina Victoria y tío abuelo de Juan, había padecido tanto de hemofilia como de epilepsia, condición que no le impidió llegar a la edad adulta, así que mantuvieron la calma y, por supuesto, el hermetismo respecto a la afección del pequeño príncipe, pues en aquellos tiempos la epilepsia era considerada una enfermedad vergonzosa para las familias nobles, una señal de que había una deficiencia mental y una falla genética, mientras que las convulsiones se asociaban con posesiones satánicas y brujería. Sus padres también comenzaron a notar que el comportamiento de su hijo era diferente. Los médicos de la época catalogaron dicho comportamiento como cierto retraso mental, cosa que hoy en día sería definido más bien como cierto grado de autismo. Es a partir de aquí cuando los cuidados del pequeño se volvieron más serios y su familia comenzó a apartarlo del ojo público. El 6 de mayo de 1910 falleció su abuelo Eduardo VII, por lo que sus padres fueron inmediatamente nombrados como rey y reina de Gran Bretaña. La coronación de los nuevos reyes se llevó a cabo el 22 de junio de 1911, ceremonia a la que el príncipe Juan no asistió. Por un lado, se dice que su ausencia se debió a que sus padres deseaban proteger la delicada salud del niño, pero para otros fue una forma de esconder al mundo la existencia de un hijo que sufría de un trastorno neurológico, algo que era mal visto y además un rasgo de debilidad. Sin embargo, la documentación de aquellos años sí refleja la presencia del pequeño Juan en otros actos oficiales. Para ese entonces ya sufría comportamientos repetitivos, malos hábitos regulares e insubordinación, aunque sus padres tenían esperanza de que se atenuaran con el tiempo. A partir de 1913, no existen más retratos ni referencias gráficas de él. El príncipe tenía problemas para expresar sus pensamientos, le costaba trabajo hablar y su escritura era precaria, pero aún así solía escribirle cartas a su niñera. Además, era un niño activo y travieso. Por ejemplo, solía pintarse el rostro de colores como si fuera un apache y entrar a la habitación de sus padres para entretenerlos, llenar con pegamento las perillas de las puertas o dejar tachuelas sobre sillas y sillones. El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Juan tenía 9 años y vivía con sus padres en Sandringham, pero en agosto de ese mismo año, el país británico le declaró la guerra a Alemania, por lo que entraron oficialmente a la Primera Guerra Mundial.
Los deberes del rey Jorge V en el ejército, así como la devoción de la reina con el deber real, hicieron que dejaran al príncipe al cuidado de sus niñeras. De esta manera, el pequeño fue alejado no solo de sus padres, sino también del resto de su familia, pues la mitad de sus hermanos estaban en el colegio y los más mayores cumplían con su formación militar. Durante este tiempo, el príncipe logró relacionarse con niños que no pertenecían a la realeza, ya que su madre autorizó que pudiera jugar con los hijos de algunos trabajadores del gobierno, cuyas familias vivían alrededor de Sandringham House, algo bastante inusual en aquellos tiempos, pues por lo general, el círculo de amistades de los niños reales estaba limitado a los parientes o más íntimos allegados, pero en el caso de Juan, pudo conocer, por ejemplo, a Winifred Thomas, una niña que sufría de asma, y debido a este padecimiento, su familia la llevó a vivir al campo, lejos de la contaminación de la ciudad. Ambos niños jugaban juntos, compartían dulces e intercambiaban fotografías. Incluso alguna vez, él escribió una pequeña carta, la cual años después terminó en manos de la hija de Winifred, como recuerdo y prueba de aquella amistad. La hija de Winifred decía que su madre describía a Juan como un niño feliz y normal. Lamentablemente, esta condición no duró mucho. Al cumplir 11 años, la epilepsia de Juan empeoró, lo que lo llevó a desaparecer completamente de la vida pública. El príncipe, junto con su niñera Charlotte Bill, a quien él llamaba cariñosamente Lala, fueron enviados a la granja Wood Farm, aledaña a Sandringham House. Esta decisión ha sido de las más controversiales desde que se supo de la historia del príncipe. La familia real siempre ha sostenido que se hizo pensando en un nuevo comienzo para el chico, pues era un lugar sumamente tranquilo, lleno de sol y naturaleza. Además, el príncipe continuó haciendo nuevos amigos. En este lugar conoció a Elsie Hollingsworth, quien en una entrevista lo describió como un buen chico, el cual, a pesar de ser lento en aprendizaje, solía hacer travesuras, pues en aquel lugar era libre de no seguir los protocolos reales y actuar como un niño normal. Más adelante, su abuela paterna, Alejandra de Dinamarca, llegó a Sandringham House. Ella se dio cuenta de que el niño también necesitaba contacto con sus familiares y más actividades, por lo que él era enviado por las tardes a pasar tiempo con su abuela y ella lo ponía a hacer jardinería, cosa que al chico le agradaba, pues cuando le escribía a sus padres, cortaba algunas de las flores que él mismo había plantado y las envolvía dentro de las cartas que les enviaba. Pero además de su abuela, el chico solo tenía la compañía de su niñera, ya que lo mantenían alejado de sus hermanos debido a que estos se molestaban por sus ataques epilépticos, los cuales, a esas alturas, eran más frecuentes. Los rumores dicen que nunca más volvió a ver a sus padres, pero de acuerdo a Elsie, eso es mentira, ya que los reyes, a pesar de sus múltiples deberes y más con la guerra de por medio, sí llegaron a visitarlo algunas veces, sobre todo su madre. En diciembre de 1918, tras el término de la Primera Guerra Mundial, los doctores diagnosticaron que el príncipe no llegaría a la edad adulta, pero como la epilepsia es una condición impredecible, no sabían cuánto tiempo le quedaba de vida. Desafortunadamente, el 18 de enero de 1919, luego de un feroz ataque epiléptico, el príncipe Juan falleció. Tenía apenas 13 años. Al momento de su muerte, sus padres se encontraban en el Palacio de Buckingham, por lo que quien estuvo a su lado fue su querida niñera, Lala Bill. El funeral se llevó a cabo de manera privada y su tumba fue cubierta con flores. Tras su muerte, sus padres manifestaron sus sentimientos en algunas cartas enviadas a sus parientes. La reina María le escribió a una amiga diciéndole lo siguiente: ya que su enfermedad empeoraba a medida que envejecía y se ha librado de mucho sufrimiento, no puedo decir cuán agradecidos nos sentimos con Dios por haberlo llevado de una manera tan pacífica. Por su parte, el rey Jorge escribió simplemente en su diario que aquella muerte había sido la mayor misericordia posible. 2 días después, el Daily Mirror informó que el príncipe había fallecido y por primera vez confirmaron que sufría de epilepsia. Poco a poco,
Los demás periódicos fueron haciendo públicos los detalles de su enfermedad y la vida del pequeño, que hasta entonces se habían ocultado. Dentro de la familia real, la existencia del príncipe fue cayendo en el olvido, e incluso lo eliminaron de algunos árboles genealógicos de la casa Windsor. En 1998, el diario The Independent publicó un artículo titulado Revealed, The Lost Prince of the House of Windsor, el cual trajo nuevamente a la luz la historia del pequeño Juan. No obstante, el tono con el que dicho artículo señaló que el príncipe había sido abandonado por su familia y había tenido una infancia infeliz fue algo que no le agradó a personas como Winifred Thomas y Elsie Hollingsworth, quienes sí conocieron la infancia del pequeño. En 2003, la cadena BBC estrenó una miniserie titulada El Príncipe Perdido, la cual recreó la existencia de Juan y ganó el premio Emmy a Mejor Miniserie en 2005. En 2015, la humanidad de la familia real quedó de nuevo en entredicho, con el hallazgo de una carta en la que el duque de Windsor, el futuro rey Eduardo VIII, hablaba con ligereza de la muerte de su hermano con una de sus amantes. En dicha carta, el futuro monarca confesaba que el fallecimiento del joven príncipe era un alivio para la familia, que todos habían rezado por que ello sucediera y que lo único que lamentaba era que su hermana María tuviera que guardar luto en un mes en el que había sido invitada a tantas fiestas. Sus palabras exactas fueron: Juan ha estado prácticamente encerrado durante los 2 últimos años y nadie le veía, excepto la familia, 1 o 2 veces al año. Nadie estaría más destrozado que yo si hubiera muerto cualquiera de mis otros hermanos, pero ese pobre chico era ya más un animal que cualquier otra cosa. Solo era mi hermano en la carne, nada más. Hasta el día de hoy, la vida del príncipe Juan es objeto de fascinación debido a que se la asocia con los secretos más oscuros de la familia real. Al final de cuentas, solo su familia y los que vivieron a su lado supieron la verdad de lo acontecido, pero incluso su niñera, Lala Bell, quien fue la persona más cercana al niño, se mantuvo leal a la familia y nunca reveló muchos detalles del pequeño. Ella murió en 1964 a la edad de 89 años. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero siempre mantuvo cerca el recuerdo del pequeño príncipe, guardando con cariño su retrato. Desde entonces, ningún miembro de la familia real británica se atreve a darle el nombre de Juan o John a sus hijos varones, por fatalismo y superstición, ya que la muerte prematura del joven príncipe les causó una fuerte impresión. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Esto fue Memento Mori, Memento Mori oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.